Hello, everyone. Welcome. We are Hola a going to get todos, bienvenidos. Vamos a comenzar en aproximadamente 30 segundos. Good morning and welcome. My name is Tally Wells. Buenos días, mi nombre es Tally Wells, soy el director ejecutivo del Consejo de Carolina del Norte en Discapacidades para el Desarrollo. Nuestro trabajo en este consejo es interceder, educar para efectuar cambios de sistema y mejoras para las personas con discapacidades intelectuales para el desarrollo en todo nuestro gran estado de Carolina del Norte. Y estoy tan emocionado de tenerles aquí con nosotros, con esta presentación tan fantástica. Estoy muy emocionado por presentarles a nuestros oradores en unos minutos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Ginny Fogg. Ginny está con Disability Rights en Carolina del Norte y también forma parte de este consejo en Carolina del Norte. Está con nosotros y están patrocinando este evento. Bienvenida, Ginny. Gracias, muchas gracias, Tali. Disability Rights en Carolina del Norte tiene el placer y es un honor para nosotros ser capaces de formar parte de esta presentación hoy y también para dar la bienvenida a este consejo en este tema tan importante y nuestro trabajo. Disability Rights North Carolina es una organización para defender los derechos de las personas con discapacidades en todo el estado de Carolina del Norte. Estoy supervisando un equipo, soy abogada y mi trabajo principal se centra en mantener a los estudiantes con discapacidades en los colegios. La mayoría de las veces eso quiere decir que estos vuelvan al colegio después de que ellos hayan sido excluidos debido a sus discapacidades. Estamos anticipando información que nuestros presentantes nos van a dar hoy, porque pensamos que esta va a ser instrumental en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para nosotros es un honor tenerles aquí y es un honor que nos patrocinen y tenerlas aquí para hablar todas las cuestiones que nos afectan, especialmente en el ámbito educativo. Como Gary y Ariana saben, he pasado gran parte de mi carrera, pero especialmente los últimos años que estuve en Georgia, desde finales de 2017 hasta inicios de 2020. He estado trabajando para mantener a los niños en el colegio y fuera del sistema penal. Y tenemos aquí a dos campeones increíbles de este trabajo. Primero, tenemos que conocer al doctor Gary McIvony, que fue el superintendente del Departamento de Georgia, del Departamento de Educación de Georgia. Y justo cuando yo comencé con un nuevo trabajo, Georgia Appleseed, y el trabajo que hacíamos era mantener a los niños fuera del sistema penal, habíamos hecho ya un trabajo extraordinario en todo Georgia. Pero verdaderamente lo que estaba haciendo era intentar magnificar a Gary McIvony, al trabajo tan fantástico que él estaba haciendo en torno al comportamiento positivo y al apoyo a este comportamiento positivo de niños y una especie de reorientar nuestro sistema educativo y todos nuestros sistemas que apoyan a los niños. De ahí hasta otro sistema en el que teníamos esa idea del año 1800 de disciplina, de comportamiento, de que hay que castigar a los niños y que de alguna manera ese castigo les va a ayudar a educar, a que sean mejor, se comporten mejor. Y verdaderamente el objetivo era entender cómo podemos animar el apoyo positivo. Y Gary, fuiste capaz de en todos los colegios de todo el estado y a nivel de todos los superintendentes, las personas encargadas, verdaderamente pudiste escoger todo este trabajo y hacer que muchos colegios cambiaran ese sistema y un sistema en el que muchos niños eran empujados del colegio al sistema penal a grandes porcentajes. Y esto lograste cambiarlo con ese trabajo tan fantástico y trajiste nueva educación, nueva salud a los colegios y más del 20% de los colegios en Georgia ahora tienen unos sistemas muy robustos de positivo. Y entonces, cuando empecé a trabajar en Georgia con ese trabajo, cuando yo me convertí en director ejecutivo, todo lo que yo hacía era hablar acerca de Ariane Wellman, que es nuestra otra oradora aquí hoy, y acerca del trabajo tan fantástico que Ariane estaba haciendo y cómo ella nos hablaba acerca de hablar y del idioma. Y esa
correlación con el comportamiento, entre hablar el idioma y el comportamiento. Entonces, Ariane, por supuesto, Ariane, yo recuerdo esa reunión en la que nos reunimos en una cafetería y Ariana, verdaderamente me abriste los ojos a el idioma y al hablar, pero me enseñaste principalmente la correlación que existe entre la alfabetización de los niños y una serie de otros de esos marcadores que los políticos y los padres verdaderamente se preocupan por eso, ¿no? Para los niños. Entonces, para mí es todo un honor y siento que esto es como una boda donde uno tiene amigos por un grupo y amigos en otro grupo y de repente los juntamos a todos y tenemos a todos nuestros amigos de Georgia, donde yo he vivido y he trabajado y he hecho intercesión para ayudar a las personas con discapacidades desde el año 2000 hasta el año 2020 y ahora de repente los traigo aquí a Carolina del Norte para que puedan hablar delante de 81 personas ahora mismo, aquí en todo el estado de Carolina del Norte. Y eso para mí es todo un honor. Entonces ahora voy a ceder la palabra a Ariane y a Gary. Les voy a dar la bienvenida a Carolina del Norte. Hola, hola a todos y gracias, Tali. Es un placer hablar con todos aquí hoy. Gracias, Tali, por invitarnos. Es un fantástico verte de nuevo. Te echamos de menos en Georgia. Sí, yo también los echo de menos. Y hoy, en el tiempo que tenemos juntos, vamos a hablar acerca de la importancia del lenguaje y cómo necesitamos abordar esta cuestión, sobre todo los que trabajamos con los adolescentes y los jóvenes, los adultos jóvenes. Y esta presentación es una presentación para profesores, para políticos, para patólogos del lenguaje, para administradores de los colegios, para jueces y para empleados del sistema penal y para aquellos que trabajan con los casos y a los padres que tienen hijos y a todas las personas implicadas. Y esto es muy importante porque este trabajo y la concienciación acerca de lo importante que es para todos los que trabajan con niños, no solamente para los educadores, sino para todos. Y eso es importante porque ahí hay algo que todos nosotros tenemos que saber y saber cómo actuar. Entonces, antes de entrar en todos los detalles, el lenguaje es importante y tenemos que ponerlo en el contexto, ¿no? Para entenderlo bien. Y ese contexto es cómo funcionan los sistemas, porque lo que hoy vamos a hablar es un nuevo concepto. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien alguna vez se ha frustrado? ¿Se ha frustrado con el sistema? Estoy seguro de que se han frustrado en algún momento, porque seguro que todos han experimentado esas dificultades a la hora de navegar el sistema y lo difícil que es cambiar el sistema. Y entonces posiblemente esta cita resuena con todos nosotros, porque si no podemos cambiar el sistema, entonces quizás tenemos que crear un nuevo sistema y hacer el sistema que existe ahora obsoleto, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. La mayoría de nosotros vivimos en un sistema de remedio. Todo porque estamos extremadamente ocupados con todas las largas listas de tareas que tenemos que hacer. Entonces, esta diapositiva quiero mostrarla bien porque hay una diferencia entre el remedio y la solución. Y esa es importante entenderla, sobre todo con vistas a la presentación de hoy. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un enfoque basado en el remedio? Esto quiere decir que uno está interesado en el problema, por supuesto, pero principalmente estamos respondiendo al sistema actual buscando el problema básico porque tenemos una orientación hacia la tarea, ¿no? Hacia una tarea. Recordamos ese libro que se vendió hace unos años que se llamaba El propósito de la vida o La vida dirigida por un propósito, The Purpose of Life. Ese estuvo en la lista de bestsellers durante años y todo el mundo dice que lo había leído, pero bueno, eso no sabemos. Entonces, el caso es que quien haya leído el libro recordará una oración en ese libro. La primera oración era que en una vida que se dirige por un propósito, no se trata de uno mismo. Y siento tener que decir esto, pero cuando nos centramos en el remedio es sobre nosotros, incluso si nuestras intenciones son buenas, son nobles, porque en el sistema de remedio nosotros buscamos problemas y buscamos soluciones y luego podemos avanzar a otra cosa. Pero voy a hacerles una pregunta. ¿Qué sucede cuando no permanecemos en el sistema de remedios y solamente hacemos frente al problema actual en vez de buscar el problema básico? Vamos a ver la siguiente diapositiva.
Eso está bien, sí, posiblemente sabía la respuesta antes de demostrarlo, ¿no? Los problemas vuelven a uno una y otra vez si nos centramos solamente en los remedios. Y eso es verdad en nuestra vida profesional y también es verdad en nuestra vida personal. El problema vuelve porque el problema principal no se ha respondido. Y verdaderamente dos cosas suceden cuando uno busca problemas en el sistema de remedio. Uno, que uno nunca atrapa el problema. Y dos, que la caza o la búsqueda al final se acaba diluyendo. Sé que muchos de ustedes posiblemente piensan que en el sistema de remedio la solución es tan difícil que ¿por qué no permanecemos ahí? La respuesta es muy sencilla, es porque a veces el problema hay que quitarlo del camino o se quita del camino y de repente pensamos que lo que nos funcionaba era el enfoque. Pero eso es, al final acaba volviendo, ¿no? Al final el mismo problema vuelve una y otra vez. Entonces hoy nos vamos a centrar en el problema básico que muchas veces forma parte del sistema de remedio y vamos a ilustrar cómo buscar el problema básico puede crear un nuevo sistema. Un sistema que se basa en soluciones, que puede cambiar las vidas de jóvenes adolescentes, incluso jóvenes adultos, y cómo puede hacernos sentir mucho más cómodos y más seguros a la hora de trabajar con ellos, con más confianza. Vamos a hablar acerca de problemas básicos, pero tengan en cuenta que un problema básico no nos estamos refiriendo a lo que está mal con el niño, el problema del niño. En su lugar, vamos a pensar que no hemos considerado el lenguaje en ningún contexto. Y eso se centra en la importancia del idioma y cómo se crean oportunidades para participar mejor con los niños y con su participación y con su sociabilización. Entonces, teniendo en cuenta eso, necesitamos enfatizar que el lenguaje, no estamos hablando de un modelo de déficit, estamos hablando acerca del lenguaje como un indicador de bienestar. La diferencia es importante, por supuesto, porque como indicador en este nuevo sistema quiere decir que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora, porque estamos perdiendo oportunidades verdaderas que están ahí. Y vamos a ver esto, podemos reemplazar el déficit con la participación a todos los niveles, una medida de salud como la capacidad y la habilidad y la oportunidad de participar con otros, participar, aprender, participar en la solución de problemas, participar en los entornos. Entonces, el propósito del compromiso es encontrar todas esas oportunidades en las que podemos participar. Como podemos ver, hay un número significativo de niños y adolescentes, según muestra la investigación, que no pueden participar, ¿no? Entonces no pueden expresar o canalizar sus frustraciones o no pueden expresar sus necesidades y entender qué es lo que pasa a su alrededor porque no tienen el idioma necesario. Entonces muchos de ellos lo que hacen es que actúan o se retiran como forma de comunicación, no se comunican. En otras palabras, cuando los niños no tienen lenguaje, su comportamiento se convierte en su lenguaje. Y esta afirmación representa una perspectiva distinta que nos debería de apartar hacia la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista común del sistema existente? ¿Y esto le recuerda a alguien algo? ¿Se ve familiar? Quizás es un poco, bueno, vieja escuela, pero seguro que algunos lo reconocen. Entonces, verdaderamente el objetivo de esta diapositiva es, bueno, tenemos ahí una pila de papeles, ¿no? Papeles y carpetas llenas de papeles y verdaderamente el punto de vista que a veces puede ser muy común es que esa es la historia de los niños. Esa, justo, la que vemos ahí. Niño de 17 años, estaba en el colegio y se fue del instituto. Todo lo que pueden saber de ese niño está ahí, en ese expediente, en esta pila de papeles. Pero verdaderamente esto es un remedio. Puede ser. Y entonces el punto aquí es que los números y los archivos no pueden hablarnos, pero ¿y si ellos pudieran? ¿Qué pasaría si toda esta pila de papeles pudiera hablarnos, pudiera contarnos una historia? Pero ¿qué pasa si nos dice que la historia nosotros la entendimos mal y que nuestro remedio no es la solución? Queremos una solución. Entonces, en vez de quedarnos aquí, la pregunta es ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos del remedio a la solución?
Entonces, lo que nosotros ofrecemos es mirar al sistema desde una perspectiva epidemiológica. Entonces, hay una serie de cuestiones básicas sobre epidemiología y quiero que todos ustedes piensen en esto y caminen. Es decir, bueno, por favor, no se vayan de aquí porque va a haber una pequeña prueba al final de la presentación, pero bueno, no podemos pensar que todos podemos ser epidemiólogos juveniles y bueno, es solo una serie de cuestiones que quieren conocer. Una cosa que sabemos o no sabemos sobre enfermedades es que siempre son factores que influencian que las enfermedades puedan suceder, no sabemos cuáles son, pero sabemos que esos factores existen. Y la clave ahí es que esos factores no son aleatorios. Cuando encontramos patrones de esos patrones nos ofrecen claves para informar soluciones. Y la verdad es que lo mismo sucede con los problemas de comportamiento, si lo queremos utilizar como un ejemplo. Los problemas de comportamiento son lo mismo, no suceden por casualidad. Los factores que influencian no son randomizados y los patrones de factores proporcionan claves para informar las soluciones. Entonces, esa es la clave y verdaderamente van a ver cómo esto se puede aplicar en distintos contextos para la presentación de hoy. Y quizás una forma fácil de describir esto es una cita fantástica. Hay Bueno, aspectos básicos. La capacidad de comunicarse es fundamental para el éxito social, emocional y académico de los niños y los adolescentes. Las interacciones frecuentes, positivas y sociales son el combustible para el desarrollo del cerebro y el desarrollo del idioma. Entonces, las interacciones sociales positivas frecuentes son claves para ser humanos. El lenguaje es el vehículo principal para las conexiones sociales positivas y frecuencias con los cuidadores, educadores y pares, y no negociable para el logro educativo, la salud y el bienestar mental y físico y la calidad de vida positiva. Antes de avanzar, algo que surgió al principio cuando comenzamos a hacer esta presentación y vimos más para ver esta revisión, hay una distinción importante y a veces uno no lo advierte. Hay una diferencia entre el habla y el lenguaje. El habla se trata de producir sonidos correctamente. Básicamente es producir el habla. Ejemplos básicos es la expresión y la fluidez. Algo de destacar es que es un factor de presentación, no es oculto, no está oculto. No queremos o no tenemos que darnos cuenta para darnos cuenta que hay un problema con el idioma. Cuando uno ve el tema de remedio versus solución, quizá no vemos eso que es el tan aparente y esto es algo que está muy claro en general. El lenguaje lidia con el significado y la conexión con los demás. Y hay tres elementos básicos del lenguaje. El lenguaje expresivo, compartir pensamientos y sentimientos usando la comunicación verbal y no verbal. Lenguaje receptivo, entender las intenciones de los demás. Piensen en eso, entender las intenciones de los demás. Y lenguaje pragmático, que a veces no se incluye en la conversación, es el uso social de la comunicación verbal y no verbal. En general, la prevalencia, y me gusta llamarlo esto como un bulto grande, cuando lo seré por población, ve muchas diferencias, lo vamos a ver hoy, pero por lo menos 12% de los niños que ingresan a la escuela tienen dificultades de lenguaje que ocultan o que impiden, perdón, su desarrollo social y su progreso educativo. Recuerden los patrones que mencioné al principio. Sabemos de la investigación o de los estudios que son problemas que predicten significativamente problemas con el comportamiento, la salud mental y los resultados académicos. Si no se abordan, si no, uno no aborda el tema. Y vamos a escuchar más del tema. ¿Y por qué importa? Es una buena pregunta, así que veamos esta cita y es verdadera.
si todas mis posesiones se me quitaran con una excepción, yo elegiría quedarme con el poder de la comunicación, porque con esto yo recuperaría todos los demás. Es importante entender que el uso efectivo del lenguaje está relacionado directamente para una mayor percepción de los estudiantes y un menor comportamiento agresivo. Los estudios también muestran que los niños y los adolescentes que tienen dificultades del lenguaje tienen más probabilidades de experimentar rechazo de los pares y más probablemente reciban bullying, están sujetos a sentimientos de enojo y a veces un enojo abrumador que pueden dirigir hacia ellos mismos o hacia otros. De hecho, el enojo puede ser el sistema, el problema que se presenta, que indica que existen dificultades de lenguaje, que podrían ser el problema básico, pero con frecuencia respondemos al enojo, al problema que está frente a nosotros y que no podemos ignorar, pero las consecuencias y nuestra reacción al comportamiento nos puede llevar por el camino incorrecto para el niño o el adolescente, y eso significa que por ahí perdamos una oportunidad de encontrar una solución para trabajar más efectivamente con ese niño o adolescente y empezamos una trayectoria negativa en su vida. Y tenemos que recordar esto. Las dificultades del lenguaje son los problemas de desarrollo más frecuentes entre los niños y los adolescentes, de acuerdo con muchos estudios. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje se considera pocas veces cuando respondemos al comportamiento y los problemas de los niños y los adolescentes. Entonces, ¿cuáles son algunas claves tempranas de impactos en el desarrollo del lenguaje? El desarrollo del lenguaje comienza muy temprano, comienza prenatalmente y sabemos que la interacción sexual frecuente entre un bebé y su cuidadora son el combustible para el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje tiene secuencias predecibles. Es importante conocer esas secuencias predecibles. Cuando podemos predecir algo, es importante, es útil. Para la edad de 2 años, la mayoría de los niños utilizan palabras simples, únicas y frases breves para comunicarse por muchas razones, incluidos pedidos de acción. Papá arriba sería algo común. Y pedidos de cariño. Mamá, abrazo. Para el jardín de infantes demuestran más autodominio y habilidades académicas y eh, internalizan menos los comportamientos problema. Cuando decimos que la mayoría de los niños, sabemos que si un niño no puede, mientras más enriquecemos el entorno para que los niños participen en el desarrollo de esos indicadores, más probablemente vamos a ver este desarrollo sano, continuo en jardín de infantes. Es un indicador importante para todos los niños, hablado, verbal, no verbal, etcétera. La investigación también demuestra que el desarrollo del lenguaje es el predictor más importante de la alfabetización y de los resultados de matemática en los primeros grados de la escuela. Para el final de la escuela primaria, solo 15% de los estudiantes con dificultades de lenguaje logran el nivel esperado de lectura comparado con 61% de sus pares sin dificultades de lenguaje. Esto continúa hacia la adultez. Los niños con dificultades de idioma desde la edad de 5 tienen 4 veces más, somos cosas más propensas de tener problemas de lectura que los adultos y adolescentes, 3 veces más propensos de tener trastornos de salud mental y 2 veces más propensos a no contener, a estar desempleados. Son indicadores críticos. Entonces, ¿cómo son las dificultades del lenguaje? Veamos esto más de cerca. Consideramos cómo son las dificultades del lenguaje para que todos sepan de qué estamos hablando. Arian antes habló de el lenguaje expresivo, receptivo y pragmático. Vamos a ver, a ver esas áreas. En cuanto al lenguaje, el proceso de lenguaje expresivo, esto incluye niños y adolescentes que tienen vocabulario limitado comparado con sus pares. Y uno puede ver, como indicamos antes, que si bien probablemente experimenten rechazo de los pares y se frustren, las palabras cuando hablan usan los tiempos verbales incorrectamente, e incluso les cuesta
a juntar las palabras, armar las palabras correctamente, o armar arman oraciones incompletas y eso afecta su interacción social. E incluso las conversaciones simples pueden tener un efecto negativo. A veces un niño o un adolescente habla susurrando o dice no sé muchas veces, mientras otros hablan muy fuerte. Pero lo que uno se da cuenta con frecuencia con los estudiantes que hablan muy fuerte es que con frecuencia dicen lo mismo una y otra vez para ocultar su capacidad limitada de comunicarse. En cuanto al lenguaje receptivo y sus dificultades, esto es cuando los niños adolescentes les cuesta entender lo que se les comunica. Por lo tanto, tienen problemas para seguir las instrucciones o seguir las indicaciones. Tienen problemas de entender lo que se les está diciendo a otros estudiantes en la clase, e incluso lo que se espera de ellos cuando los docentes dan instrucciones a la clase. Cuando uno habla con ellos, quizá los mire con una expresión como en blanco, como perdida, que en sí también se puede interpretar mal, como que tienen una mala actitud o no prestan atención. Si decimos algo, por ejemplo, a nuestro propio hijo o a nuestros nietos o a un niño con el que estamos trabajando y nos miran sin decir una palabra, miren, ¿cuál es la reacción típica nuestra? A veces es así. ¿Me estás escuchando? Y por lo general lo hacemos peor, ¿no? ¿Me estás escuchando? Los niños y los adolescentes con el dificultades del lenguaje receptivo, es importante recordar que si tienen problemas con el lenguaje receptivo, también tienen problemas para organizar sus ideas y a veces tienen dificultades con el entorno social y es muy difícil para ellos entender. Estuvo demasiado confuso y abrumador para ellos. A veces tienen una sensación en la que hay tanto que ocurre alrededor, tanto ruido, tanto movimiento, que uno quiere gritar, por favor, basta, cállense. Bueno, así es como sienten los niños con dificultades de lenguaje receptiva. Imagínense la frustración que pueden llegar a tener. Cuando los niños y adolescentes tienen problemas con el lenguaje pragmático, tienen la capacidad limitada de leer y entender las situaciones sociales, descifrar las claves sociales o incluso entender el lenguaje corporal o adaptarse a las normas no habladas de la participación social. En otras palabras, les afecta su interacción social porque tienen dificultades para responder preguntas, iniciar, incluso mantener conversaciones. Pueden hacer comentarios inapropiados y fuera del tema y reciben miradas raras de sus pares que pueden crear conflictos y también tienen dificultades narrativas y esto aumenta durante el momento en que el estudiante o el niño tiene mucho estrés o si están en una situación no muy familiar o complicada. Entonces, con estas descripciones de las dificultades del lenguaje receptivo, expresivo y pragmático, están pensando en algunos niños con los que trabajen y esto encaja, estos niños encajan con algunas de estas descripciones y como mencioné antes, la presencia de problemas de comportamiento y problemas sociales y nuestros problemas de aprendizaje nos distraen de considerar la exigencia de la dificultad del lenguaje. Y cuando esto ocurre, asignamos la causa al comportamiento y reaccionamos a eso en vez de determinar o intentar determinar el problema básico de comportamiento. En otras palabras, caracterizamos el comportamiento y eso es típico, todos lo hacemos. Todos tendemos a ocuparnos del comportamiento de los demás y creemos que somos muy buenos al caracterizar ese comportamiento, creemos que estamos correctos, pero muchas veces no lo estamos, no estamos en lo correcto y caracterizamos el comportamiento de los demás, incluidos los niños, de tal forma que tenemos que explicarlo en más detalle. Entonces, cómo caracterizamos el comportamiento está más relacionado con la atribución que con cualquier otra cosa. Y si les pregunto, ¿alguna vez escucharon la palabra atribución? La mayoría de ustedes diría no. Y quizá
alguno tenga una clase de posgrado de psicología y quizás se acuerden una clase de teoría de atribución, pero eso es todo. De hecho, muchas veces cuento la historia. Una vez tenía una audiencia de más de 500 personas que levanten la mano si bien escuchado atribución y solamente una mano se levantó y eso porque no habían entendido bien la pregunta. Me sorprende cuando no hablamos de la atribución más, porque la atribución nos afecta a todos en todos los días porque impulsa muchas de nuestras decisiones o la mayoría. La atribución es esto. Y escuchen con cuidado, escuchen con cuidado. Nuestra respuesta al comportamiento del comportamiento con lo que pensamos más que con lo que hicieron. Sé que muchos piensan en pie en la pantalla y tienen una mirada rara y se dicen, ¿qué acaba de decir? Entonces le voy a repetir. Esta es atribución. Nuestra respuesta al comportamiento de alguien está más relacionado con lo que pensamos que hicieron más que con lo que hicieron en realidad. Por eso es tan inconsistente con lo que es. Cuán inconsistente es en cómo manejamos a nuestros propios hijos, porque respondemos a la atribución de por qué hicieron lo que pensamos que hicieron más de lo que en realidad hicieron. Pero esta es la gran pregunta. La gran pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando atribuimos la causa incorrecta al comportamiento? Y es una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando cometemos este error? Esto fue investigación que encontramos acerca del error de atribución fundamental y es muy importante. Después de que decidimos que hay una causa para el comportamiento, entonces después caracterizamos el comportamiento. Y aquí es donde podemos encontrar los errores. ¿Qué pasa si seleccionamos las causas equivocadas y caracterizamos mal el comportamiento? Entonces estamos pidiendo a todo el mundo que consideren esto. ¿Qué pasa cuando caracterizamos un comportamiento para describirlo? A veces hemos descubierto que muchas personas tienen dificultad a la hora de describir el comportamiento porque están tan acostumbrados y son tan rápidos a la hora de caracterizar el comportamiento. Muchos administradores en el sistema educativo donde yo he trabajado hace muchos años intentaban describir el comportamiento. Y a mí me sorprendía ver el hecho de lo difícil que era para las personas, para que pudieran describir el comportamiento, porque estamos tan acostumbrados a caracterizarlo. Entonces, damas y caballeros, seamos honestos. Cuando atribuimos el comportamiento de los niños y adolescentes a la flojera, ¿les damos ayuda adicional? No, posiblemente no. Bien, porque hemos caracterizado el comportamiento como flojera. Y podemos considerar eso. El adolescente o el niño tiene el lenguaje necesario para entender o incluso para pedir ayuda. Otro ejemplo, cuando atribuimos el comportamiento de los niños o adolescentes a una falta de preocupación o de interés por algo, ¿les ofrecemos más información o intentamos explicarles algo? No, posiblemente no. Pero lo que podemos hacer es garantizar que ellos reciben una explicación utilizando palabras que ellos entienden. Y aquí está la grande, ¿no? Cuando atribuimos el comportamiento de los niños y adolescentes a la actitud. ¿Estamos interesados en darle la oportunidad para que cuenten su parte de la historia? No, posiblemente no. Lo que podemos hacer es ver si tienen el idioma para expresar sus pensamientos, sus sentimientos y muchas veces, damas y caballeros, cuando pensamos que los niños o adolescentes son flojos o que no se preocupan por nada o que tienen una actitud, ya ahí los damos por perdidos. Ya no podemos hacer nada. Es lo que pensamos. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si estamos voluntariamente equivocados? Voy a darles un ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros estamos equivocados. En el ámbito escolar, por ejemplo, muchas veces la atribución fundamental puede llevar a consecuencias tales como suspensión fuera del colegio. Tenemos que echar un vistazo a esto. Hablando sobre suspensión, veamos información específica. Esto es utilizando información de Georgia, lo tenemos aquí en el gráfico. Ya les he dicho antes que van a tener un pequeño quiz o una prueba. Entonces aquí está la prueba. Este gráfico nos muestra un número de suspensiones de colegios para grados de 1 a 12 en Georgia y aquí está la prueba. ¿Qué es lo que ustedes ven en este gráfico?
¿Qué ven en esta diapositiva? ¿Qué ven en esta información? Ahora recuerden, Ariane antes les retó a que sean epidemiólogos. Miren esta información tal cual lo mirarían en cualquier otra situación. Recuerden lo que hemos dicho sobre patrones, sobre claves. Y también recuerden que estamos pasando de un sistema de remedios hacia un sistema de soluciones. Y quiero que ustedes, bueno, y ahora están conscientes, ¿no?, de lo que es atribución. Entonces, quiero que miren el gráfico y que vean qué ven. Doctor McIvery, tenemos un alma en el chat que se ha aventurado y que dice que sus pensiones suben en el grado 9. Un comentario segundo, estamos viendo ahí, dice que hay un número abrumador de suspensiones en el grado 9. Muy bien, muy buena observación. Y ahora, en aras del tiempo, voy a decirles lo que escucho de la mayoría de las personas cuando hacemos esta presentación. Ese es el comentario exactamente que escuchamos, que en el grado 9 las suspensiones aumentan significativamente. Entonces, queremos centrarnos en hacer frente a este problema, entenderlo, y eso es lo que hacemos muchas veces, porque esa es la información, es decir, esto es lo que vemos en el gráfico, es lo que vemos. Claramente pensamos, Dios, tenemos que hacer algo. Pero consideremos esto. Es posible que estemos mirando a la información de la misma manera en la que siempre la hemos mirado, es decir, estamos mirándolo como un problema presente. Voy a decirles un poco el trasfondo de esto. El Departamento de Educación de Georgia cada año miramos esta información similar, y yo ya estoy un poco cansado de mirar esta información y siempre pienso, ¿qué profesional mira la información? Y después se me ocurrió que los epidemiólogos miran información todo el tiempo. Entonces yo le dije a mi personal en ese momento, vamos a ver qué un epidemiólogo tendría que decir sobre esta información. Y resulta que teníamos un epidemiólogo cerca que se llamaba Ariane Weldon, y entonces yo le pedí a Ariana que mirara la información y que desde su perspectiva de epidemióloga le dije, Ariane, ¿qué viste? ¿Y qué piensan que dijo ella? Antes de responder la pregunta, ella primero me hizo a mí una pregunta y dijo, Gary, ¿cuál es el propósito de esta información? Entonces yo pensé que era una pregunta con trampa. Entonces balbuceé una respuesta y ella dijo, siempre recuerda, en primer lugar, el propósito de la información es generar más preguntas. Y eso llevó a 2 o 3 preguntas más. Si la información no genera más preguntas, entonces es que uno no está mirando a la información de forma efectiva. Entonces, cuando nuestra amiga epidemióloga Ariane miró esta información, yo esperaba que íbamos a hablar acerca del grado 9. Y ella lo que dijo en su lugar fue, Gary, ¿por qué hay suspensión tantos niños pequeños? Y dijo, típicamente yo voy siempre al grado 9, ¿no?, que es donde está el ápex, la cúspide de las suspensiones, pero generalmente es donde lo vemos, ¿no? Entonces, ¿dónde creen ustedes que comienzan los problemas? No comienzan en el grado 9, por supuesto que no, y nuestra epidemióloga observó eso. Y entonces Ariane, después de esa pregunta, dijo, bueno, ¿y qué pasa después a estos jóvenes adolescentes que son suspendidos desde kindergarten hasta el grado 3? ¿Siguen teniendo problemas? Y no lo sabíamos porque nunca habíamos considerado esta pregunta, nunca antes. Entonces, porque nosotros estamos enfocados en preocuparnos por el grado 9, solamente por el grado 9. Entonces, para responder esa pregunta, ¿qué pasa con esos jóvenes que fueron suspendidos desde el kinder hasta el grado 3? Preguntamos a una agencia independiente fuera de nuestro departamento que investigara un poco esta pregunta para obtener más información. Y esto es lo que vimos. Vimos que la dirigieron en muchos estudiantes, sí, 130.801 estudiantes fueron, se supervisó esta información y se vio que los estudiantes que eran suspendidos en los primeros grados seguían siendo suspendidos en el 7º grado y seguían siendo suspendidos en grados posteriores, y eso es porque estábamos mirando un problema general, pero no estamos considerando el problema básico, ¿no? Y el problema se extendía hasta el grado 9 y lo vemos aquí en el gráfico. Típicamente estos niños tienen menos tasa de graduaciones, ¿no? Y Ariana, nuestra epidemióloga, no había terminado de hacerme preguntas. Entonces, los epidemiólogas yo puedo ver que son bastante persistentes. Ariane entonces después preguntó y dijo, bueno, ¿y los niños pequeños
Cuando llegan al tercer grado, ¿qué es lo que hacen para que lo suspendan? ¿Qué es lo que hacen en primer lugar? Y entonces miramos eso, miramos esa pregunta. Y esto es lo que encontramos. Encontramos que un 74% de los estudiantes de kinder al grado 3 eran suspendidos por una categoría llamada otro comportamiento. ¿Sabe lo que otro comportamiento es? Muy bien. Otro es otra palabra, un eufemismo que dice comportamientos modales. Entonces, un comportamiento que es tan amplio que no tenemos ni siquiera otro nombre. 74%. Pensemos en esto, damas y caballeros, pensemos, ¿qué es lo que nos dice esto? Basado en la investigación y la investigación que Ariana ha compartido con ustedes y lo que hemos presentado hasta este momento hoy, ¿no les hace eso preguntarse cuántos de estos jóvenes tenían una dificultad de idioma y el comportamiento era como su forma de expresar su falta de lenguaje? Todos, independientemente de la edad, parece que nos hacemos oír, ¿no? Y quizás el comportamiento era esa expresión de ellos, de su necesidad de expresarse, ¿no? De que se les oyera. Como vimos, la información es posible que nosotros estemos mal caracterizando las dificultades del lenguaje como falta de atención, desafíos, problemas cognitivos, enfado o simplemente la falta de voluntad de querer participar. Entonces, no queremos hacer excusas por los comportamientos, no tiene nada que ver con eso, no estamos intentando poner excusas por nada. Esto simplemente es tener un propósito para entender un comportamiento y encontrar soluciones y participar en observar ese comportamiento y considerar qué es lo que puede suceder, ¿no? Damas y caballeros, ¿qué es lo que sucede entonces con echar un vistazo más de cerca? Es quizás posible que el idioma es ese enlace que falta, ese problema que tenemos y a veces somos tan rápidos a la hora de caracterizar un comportamiento, de actuar, que no nos tomamos el tiempo de considerar que hay otras causas posibles para esos comportamientos. Y consideremos esto. Y esto es uno de los puntos más importantes que yo creo que podemos comunicar con esta presentación. Nos puede ayudar antes de reconceptualizar el comportamiento como una forma de idioma, de lenguaje. Si tomamos esa oportunidad para entender lo que el comportamiento quizá nos esté contando, si tenemos en cuenta la situación, el comportamiento de otros e incluso nuestro propio comportamiento, nuestras propias reacciones, quizás seamos capaces de delinear el problema básico. Y recuerde lo que dijo Ariane, hay una rotura en todo. Quizás el idioma puede ir de un enlace que falta hasta un beacon, ¿no? Una luz que nos guía, lo que nos dice lo que tenemos que ver. Entonces, aquí tenemos otra pregunta muy importante para nosotros. ¿Cómo están vinculados el idioma y la salud mental, o el lenguaje y la salud mental? Entonces, antes de pasar a la próxima diapositiva, quiero decir solamente lo inspirada que yo estoy por este público, por los participantes, los comentarios en el chat. No tengo tiempo de hablar sobre todas las preguntas tan fantásticas o los comentarios, pero uno de los aspectos que quiero comentar es el comportamiento de los niños, y en este caso tiene más que ver con las expectativas de los profesores que cambian y cómo podemos extender eso al sistema. Y uno de los puntos que hemos visto es usar algo tan prevalente como el idioma, y otras cuestiones como una luz que nos lleva hacia el buen camino de cambiar y buscar las oportunidades tan fantásticas. Y creo que una de las cosas que podemos encontrar es que este cambio del guión, ¿no? En vez de centrarnos en lo que está mal con el niño, o con lo que el niño necesite, o con lo que el niño hizo, verdaderamente la pregunta es cómo yo puedo crear las condiciones que deben estar puestas en su lugar para que cada niño pueda tener éxito, y qué sucede en torno a nosotros, y qué sucede, y cómo podemos informar, y cómo podemos fomentar nuestra capacidad para que el sistema pueda tener lugar para todos, que todo el mundo pueda tener su lugar, que existan las condiciones propicias. Yo estoy verdaderamente agradecida a todo este público y estoy muy emocionada, y me encantaría que también estuvieran en Georgia ustedes, para nuestros niños, apoyando a nuestros niños. Y ya con eso yo voy a pasar a otra área con la que se vincula el lenguaje, que es la salud mental. Aunque a veces no es aparente, el desarrollo del lenguaje es
un factor contribuyente significativo a la prevención de los problemas de salud mental y emocional a lo largo de toda la vida infantil y adolescente de una persona. Hay cada vez más información sobre este tema. La dirección del efecto es algo que ha surgido de estos estudios. Dice que los niños de edades 2 a 13 años demuestran que las dificultades del lenguaje predicen problemas de comportamiento más tardíos, ¿no? Y eso lo predice más fuerte, que los problemas de comportamiento predicen dificultades de lenguaje más tardías. Y esto es importante como una herramienta para ayudar a prevenir y mitigar problemas de comportamiento. Había una nota en el chat relacionada con una cuestión que tiene que ver con un niño que no puede expresarse verbalmente, y eso es una oportunidad para considerar cómo nosotros podemos fomentar las capacidades para ser capaces de relacionarnos con ese estudiante, comunicarnos con ese estudiante. A veces puede ser algo que no es tradicional, pero puede ser una red de apoyo o de validez, formas de las que podemos pensar para validar las acciones del día a día de este niño. Entonces, echemos un vistazo a esto con más profundidad. Tiene un efecto de protección demostrado para la salud mental de los niños y adolescentes, ya que su capacidad de compartir y lidiar con la emoción está relacionado con el lenguaje interior. El lenguaje interior es muy importante considerarlo, tener ese lenguaje interior. Si uno piensa en eso, si una vez hace uno una lista de cosas que tiene que hacer en la mañana, aunque no lo escriba nada más en la cabeza, uno puede sentir que tiene tanto que hacer, no sabe cómo comenzar. Es un ejemplo muy simple, pero cuando uno repasa esa lista y uno organiza el día, uno usa el lenguaje interior todo el tiempo y quizá no sea algo que uno esté pensando. Y no sé si pueden imaginar pasar el día sin tener el lenguaje interior, el lenguaje, la forma en la que ven el mundo, la falta de capacidad de comunicarse efectivamente a veces lleva a inatención, hiperactividad, problemas de autorregularse y perjudica la salud mental y emocional. Eso es una palanca para la mejora, para el cambio. Por ejemplo, los hallazgos de un estudio de 265.000 niños de 5 años revelan que los niños con uso efectivo del lenguaje y comunicación tenían una propensión 19 veces más de tener una competencia de salud mental que los niños sin uso efectivo de la comunicación del lenguaje. Es un indicador potente, importante. Perdón. No, advertir las dificultades del lenguaje es complicado porque se suelen malinterpretar, se caracterizan y se etiquetan. ¿Recuerdan? Atribución. Y hay una tendencia a patologizar el comportamiento en general, ya sea que alguien esté capacitado clínicamente para diagnosticar, pero a veces vamos directamente a la descripción patológica. Aquí hay un ejemplo, las etiquetas en las descripciones. Por ejemplo, estos son siglas comunes, ADHD, ODD, de trastornos de conducta, comparten características similares de las dificultades del lenguaje. Y las dificultades del lenguaje pocas veces se mencionan, pero aquí hay características similares. Dificultad para escuchar cuando se les habla, problemas para seguir las instrucciones, hablan demasiado, responden sin pensar, interrumpir, no esperar sus turnos en la conversación. Y muchas veces cuando uno etiqueta o patologiza esto, cuando lo que uno describe aquí, a veces puede llevar a otro camino equivocado. ¿Alguna vez dicen o han escuchado decir, nada funciona? Sé que alguien está mal, pero no sé qué pasa. No siempre, pero aquí estamos mirando algo prevalente. Hay que considerar, es el lenguaje y hablé del lenguaje interior antes y quiero destacar el tema porque es una parte muy importante de nuestro bienestar. El lenguaje proporciona el diálogo interior de uno que se requiere para razonar efectivamente, comprender, autorregularse y lidiar con las demandas de la vida diaria. Cuando uno piensa
en la capacidad para entender y autorregular y lidiar con las demandas de la vida diaria, es una forma que ayuda a definir lo que queremos decir con salud mental. Cuando uno ve la definición de salud mental de CDC, dice que se refleja esto, la capacidad de autorregularse y lidiar con las demandas de la vida diaria. Los niños y adolescentes muestran con un diálogo interior fuerte, más probablemente se autorregulen, lidien con problemas y están mejor protegidos contra el desarrollo de la depresión. Ese es un estudio del 2020 muy importante que se hizo. En contraste, los niños y adolescentes con dificultades de lenguaje tienen dificultades para desarrollar el diálogo interior y, y más probablemente no pueden razonar ni entender a los demás. ¿Qué significa esto? Bueno, operar a nivel de servicio, es de superficie, cuando la situación requiere un entendimiento más profundo del estado emocional de un niño, puede provocar que un niño o un adolescente sea juzgado como egoísta y que no le importa nada. Por el contrario, que considera la posibilidad de las dificultades del lenguaje y cómo pueden afectar las respuestas y las interacciones. Un problema básico, no nada más presentar un problema. Como pude ver parte del chat, tengo que estar de acuerdo con Ariane. Es impresionante el chat. Si pusiéramos todo esto junto, pues quizá pudiéramos crear una presentación excelente con todas las opiniones que han puesto. Lo agradecemos muchísimo. Estoy muy impresionado con eso. Estoy de acuerdo con Ariana. Damos un ejemplo de lo que estamos hablando en otro nivel. Veamos a una terapia basada en habla para los niños y adolescentes que se suele basar en la suposición de que el lenguaje del niño representa sus ideas y sus sentimientos, que el niño adolescente tiene el lenguaje necesario para expresarse completamente. Para los niños y adolescentes con dificultades del lenguaje, esta expectativa de competencia idiomática puede crear una situación que puede ser confusa para ellos, estresante para ellos y frustrante para ellos, porque no tienen el lenguaje para expresarse o para decir lo que les está molestando o incluso para explicar qué tan confusas son las cosas o para entender lo que se les está diciendo. Y esta fue una de muchas las razones por las que el lenguaje es tan importante, porque entender el desarrollo del lenguaje en los niños y los adolescentes no solamente va a influenciar el proceso de diagnóstico, también va a ayudar a determinar la respuesta más apropiada y pensada, mejor pensada. Y consideremos este ejemplo de un estudio de caso que se puede hacer, consideramos el lenguaje. Un niño de 10 años fue derivado con diagnóstico de psicosis. Miren ese diagnóstico, psicosis, en base a sus respuestas muy raras durante las evaluaciones. Durante las sesiones de terapia era activo extremadamente, hablaba, las preguntas y la solución de problemas llevaban a respuestas verbales peculiares, raras e inapropiadas. Sin embargo, una evaluación del lenguaje indicó que había probabilidades de que haya dificultades del lenguaje receptivo cuando el terapeuta aumentó los planes de participación en diferentes formas, agregando pistas visuales como fotos y dibujos. La actividad del niño disminuyó y pudo trabajar con el terapeuta. Pudo dibujar de los situaciones problemas era que lo estaban molestando los padres y después pudo dibujar formas alternativas de lidiar con la frustración y el enojo. En otro ejemplo, un niño de 5 años tenía rabietas terribles, hablo de gritar en el piso, terribles, cada vez que el maestro instruyó a los estudiantes que se mudaran de una actividad a otra. La maestra tenía capacitación en lenguaje, en conciencia idiomática, en las tres áreas, receptiva, expresiva y dramática, y por eso se dio cuenta que el estudiante parecía que no entendía las instrucciones. Por lo tanto, pensó que el estudiante no entendía el concepto de la transición y las instrucciones relacionadas con la atención. Por lo tanto, le estudiante un animal de peluche como un enlace para el concepto de la transición. Y miren lo que pasó. Pararon los berrinches. Y esto
detuvo una trayectoria hacia las suspensiones y debido al conocimiento de la maestra del idioma, del lenguaje, mantuvo al niño en la clase. Entonces uno sabe la trayectoria, si no tenía que llamar a los padres, tiene que decir a los padres que si el niño no mejora el comportamiento, hay que quitar al niño y uno sabe qué ocurre cuando uno saca al niño de la clase. Así que esta es otra pregunta importante. ¿En cómo está asociado el lenguaje con el bienestar del niño? Esto también se mencionó en el chat antes sobre el trauma. Los niños y los adolescentes que experimentan trauma están fuera de contacto con sus sentimientos con frecuencia y a veces no tienen lenguaje para describir sus estados internos. La falta de diálogo interno limita la capacidad del niño de razonar efectivamente, regular las emociones y lidiar con los problemas. Los estudios muestran que los niños y adolescentes que han experimentado abuso y el abandono tienden 3 a 6 veces más a tener dificultades de lenguaje que los pares no maltratados. Como resultado, esto puede limitar el uso del lenguaje para comunicar las necesidades básicas en vez de razones emocionales y sociales como pensamientos y sentimientos. Mirando estos datos y elementos de la investigación de los estudios como indicadores de fortalecer el sistema en general y no pensar en lo que haríamos tradicionalmente para responder las necesidades de alguien, hacer las cosas una y otra vez con cada niño. Esto fue muy importante otra vez, es reciente. La investigación que compara el lenguaje dramático, ¿recuerdan la comunicación social de 42 niños abandonados con sus pares? Determinó que 48% de los niños abandonados tenían dificultades de lenguaje pragmático, comparado con 4% de los niños que no habían sido abandonados, 11 veces. A medida que avanzamos en la edad escolar, revisamos a los niños maltratados y adolescentes, 86% tenían dificultades de lenguaje significativas. Los niños y adolescentes en cuidado de acogida, esto es interesante, esto es de Pamela Snow, esto fue interesante, que en algunos casos se ven como controvertido, pero no inflamatorio. Los niños y adolescentes en cuidado de acogida que están en terapia de comportamiento basada en el habla, investigación de casos, están afectados en el lenguaje, en el entorno del segundo lenguaje, si el lenguaje y la comunicación no se han desarrollado, no se ha considerado. Los niños, la familia, familia biológica, ¿qué podemos hacer? Los niños o adolescentes tienen dificultades del lenguaje, probablemente tengan problemas de resiliencia y bienestar, mal logro educativo, comportamientos difíciles, problemas con el éxito y intervención de comportamiento de salud mental. Y los niños y adolescentes en hogares de acogida con dificultades de lenguaje tienen más estadías más largas que sus pares. Aquí estamos, una historia de un niño. Antes de su colocación actual, una niña de 15 años tenía 20, perdón, previas colocaciones y una historia de comportamiento agresivo. Previamente había sido identificada como que no tenía dificultades obvias con su capacidad de comunicarse. Subrayé esto, pero que comunicaba las emociones con su comportamiento. Otra vez, esto es importante saber. Siguiendo las inquietudes del personal sobre su lenguaje de comunicación, se hizo una evaluación del lenguaje y se indicó que tenía dificultades con el lenguaje expresivo y pragmático. El resultado se usó para informar a los padres de acogida, a los gerentes de casa, a los docentes, terapeutas y al personal judicial sobre las oportunidades para mejorar sus trabajos y sus entornos para alentar la participación del niño en la escuela, en la casa, durante la terapia y en el tribunal, como resultado de las mejores oportunidades para promover la inversión, la independencia y la iniciación en todas las áreas. Su comunicación y su participación social y su comportamiento mejoraron significativamente. Su gente caso dijo, lo que he experimentado es
que la mejora en la confianza de ella en expresarse, en escuchar y entender. Esto ha sido una parte muy valiosa del progreso que ha logrado en la colocación y le ha dado más oportunidades de lograr relaciones significativas con adultos y pares. Esto me recuerda de un comentario del chat sobre qué estamos haciendo para crear esos apoyos. Damos múltiples oportunidades, tenemos acceso a comunicación efectiva. Voy a decir que es un ejemplo de Inglaterra en que incorporamos y pensamos en este elemento como un indicador, es más fuerte, o por lo menos que lo que yo lo veo en Georgia, y uno advierte aquí que la respuesta fue una respuesta para fortalecer la oportunidad del sistema de crear las condiciones necesarias para que la niña pueda mejorar. ¿Cómo se vincula el idioma con la justicia juvenil? Y antes de hablar un poco sobre esta diapositiva, me gustaría mencionar una respuesta a varios comentarios que veo en el chat sobre trauma. Y hablábamos de niños en hogares de acogida, y esto no es poco común, hablar de niños en hogares de acogida. Habilidades de idioma adecuadas versus habilidades inadecuadas de lenguaje en un hogar de acogidas. Pensé en esto. Si uno entiende lo que está sucediendo, pero no puede expresar la reacción que uno siente sobre lo que está pasando, no puede hablar efectivamente sobre esto, ¿qué frustración sentiría uno? Y cómo esa frustración resultaría a la hora de impactar el comportamiento. Pensemos en esto y creo que esto es un pensamiento muy poderoso porque muchas personas en el chat hablaban sobre trauma. En esta diapositiva aquí queremos destacar que investigadores internacionales, mencionamos el Dr. Snow, el Dr. Hopkins, han determinado que los niños y adolescentes que participaron en el sistema judicial son 5 veces más propensos que sus pares a la hora de tener dificultades del lenguaje, 5 veces más propensos. Sin embargo, esos adolescentes, esos niños, la mayoría de las veces no reciben una prueba del lenguaje y eso al final pues terminan en el sistema judicial y trabajando con jueces y hay que animarles a estas personas a que consideren la importancia del idioma. Tenemos algunos proyectos muy poderosos. Adriana está trabajando, implicada en estos proyectos donde participamos con el sistema juvenil de Georgia porque muchos de los adolescentes allí tienen problemas con el idioma. Y esto nos lleva a otro ejemplo práctico de lo que esto significa, es decir, lo que significan estos problemas de lenguaje. Como ya saben, muchos colegios, incluso tribunales, están implementando prácticas restaurativas. Y la investigación muestra que en muchas situaciones las prácticas restaurativas son muy efectivas y típicamente los directores de colegios y los jueces, por supuesto, quieren ver cómo responden los adolescentes, es decir, participan, parece que están interesados, muestran remordimiento por lo que sucedió. Y lo que parece que dice el informe es que si el juvenil o el niño eh, tenía dificultades del lenguaje, pues a veces podemos encontrar comentarios como estos, como en el informe. La mayoría de lo que escuchábamos era yep, nope, don't know, maybe, quizás, todo muy minimalista, respuestas mínimas que intentaban evitar hablar, ¿no? Entonces, estas muestra dificultades de lenguaje porque el niño o el adolescente parece que entendía lo que pasaba, pero quizás no lo entendía, quizás no esté de acuerdo, quizás sí esté de acuerdo, quizás esté perdiendo matices importantes en esa sección y no tiene el idioma necesario para poder participar activamente en la práctica restaurativa. Y lo mismo, estábamos haciendo esta investigación, encontramos otra barrera encontramos otro punto muy importante. Y por favor entiendan, esta presentación nosotros la cambiamos continuamente. Tali posiblemente ha visto una presentación similar a esta, posiblemente ha visto similar pero diferente, porque la investigación que contiene va avanzando. Intentamos incorporar todo lo que aprendemos y esto es una de las cosas que aprendimos con lo que tiene que ver con la expresión del remordimiento. Es muy complejo y requiere el uso efectivo del idioma y del lenguaje y de las comunicaciones sociales. Por ejemplo, las palabras tienen que ser apropiadas, por supuesto, pero la forma de expresarlas, la expresión facial, el tono de voz, todo tiene que acompañar también. ¿Y cuántas veces hemos oído esta historia sobre un
niño o un adolescente que no muestra remordimiento alguno por lo que hizo. Y esa atribución puede llevar a una respuesta o consecuencia que solo va a empeorar más la situación, debido a que el comportamiento posiblemente sea mal caracterizado. Voy a contarles una historia muy breve, ya que tenemos algo de tiempo. Hicimos esta presentación ante jueces juveniles y los jueces después nos dijeron, Ariane, Gary, queremos contarles una historia. Estábamos en el tribunal cuando un niño de 15 años vino con nosotros por entrar en un lugar y no estaba muy preocupado por lo que pasó. Este joven adolescente no tenía problema ninguno con la rehabilitación y no teníamos, nos dijeron que este chico no era un problema grande, pero en el transcurso de la audiencia no podía relacionarme con el niño, no podía, porque el niño de 15 años no respondía a ninguna de las preguntas, solamente movía la cabeza de un lado para otro y asentía, pero era un chico de 15 años y no logré hacerle, no logré que dijera ninguna palabra. Y entonces dije, Ariane, Gary, yo estoy muy frustrado porque no sé qué decirle a este joven. Le preguntaba, pero lo lamentas, lo sientes. Y el niño de 15 años solo decía, se volvió loco de repente. Gritaba, empezó a tirar las cosas que estaban alrededor de él, golpeaba la silla, se echaba al suelo. Los guardias de seguridad vinieron, lo cogieron, se lo llevaron y el juez se enfadó y después el juez dijo, no, un momento, que todo el mundo pare. Todo el mundo, por favor, que se tranquilice. Por favor, vuelvan a traer al niño, vuelvan a traerlo al adolescente a la mesa, porque él sabía que había algo que él había dicho y eso hizo que el niño se volviera loco, el adolescente se volviera loco. Entonces, al final se enteró de que este niño cuando tenía 3 años perdió a su padre y entre los 3 y los 15 años este niño escuchaba de su padrastro, escuchaba, tú nunca vas a lograr ser nada en la vida, tú no vas a hacer nada. Entonces, cuando me escuchó a mí decir, lo siento, la interpretación de esa palabra provocó toda esa reacción porque le vino ese recuerdo. Entonces, esa palabra podía haber cambiado completamente su trayectoria de este niño para toda su vida. Ahora, hoy tenemos esfuerzos impulsados para encontrar soluciones, efectuar cambios en el sistema. No queremos dejarles simplemente con problemas, con todos, con posibilidades. Entonces, queremos hablar acerca de las soluciones, de qué se puede hacer. Entonces, solamente estamos proporcionando una serie de ejemplos de oportunidades, pensando, respondiendo en acciones que parten de la investigación. Una cosa que yo quiero destacar es esta siguiente cita, que esperamos refleje mucho de lo que hemos estado hablando aquí. Cuando una flor no florece, hay que cambiar el entorno en el que crece. Es decir, el problema no es la flor. ¿Cómo puedo recrear las condiciones necesarias para que la flor florezca? De nuevo, veo tantos comentarios en el chat, comentarios que apuntaran hacia soluciones que podemos tomar para cambiar las condiciones. Entonces, algo básico que sugerimos es, vamos a incluir el idioma como un indicador de bienestar en general. Ya lo hacemos con cuestiones como la visión y la audición y la salud oral. Entonces, todo esto forma parte del día a día y quizás ni lo incorporamos, ¿no? Y a veces también típicamente compartimos en esta presentación otra información que es, bueno, esto no es algo que se centra en si un niño está en proceso para un IP o si hay un problema cognitivo, porque la investigación de hecho no muestra que ese enlace se encuentre con una cuestión cognitiva. Verdaderamente la cuestión es si se puede emprender una dirección equivocada. Entonces, tener el lenguaje a veces puede conducir a malas interpretaciones, ¿no? Y puede llevarnos hacia en la dirección incorrecta. Entonces, habría que pensar en cambiar y no tanto en encontrar soluciones a problemas, sino entender evolución, ¿no? Entender desarrollo, porque ese entender desarrollo nos va a ayudar a todos. Entonces, podemos expandir el uso de estrategias en las rutinas, las visitas del bienestar del niño que proporcionan las familias con guías sobre observar lo que sucede y oportunidades para ampliar el desarrollo del idioma. Cuando nuestros socios desarrollaron la herramienta que voy a compartir en solo un segundo, en general
entender lo que funciona, cómo podemos hacer más medidas que funcionan, podemos fomentar formación para aumentar la concienciación y la comprensión sobre la relación entre el desarrollo del idioma y la salud mental. Entonces, de nuevo, hablamos de nuevo hoy, decimos que en Georgia tenemos unas sesiones fantásticas sobre mejorar la salud mental y hay tantas cuestiones distintas que de forma directa impactan la salud mental que a veces estas no están incluidas, ¿no?, en la mesa general de negociaciones. Entonces, a veces pueden ser cosas como una encuesta, como un cuestionario, y luego hay veces que la gente no piensa en, wow, esto es un indicador muy poderoso. Cuanto más podemos crear esas condiciones para que nuestros niños y adolescentes tengan acceso a comunicación y sean capaces de participar con otros, wow, esa participación, de hecho, ayuda a fomentar la salud mental. Entonces, en un intento de emplear el idioma como un indicador de bienestar, los individuos, los profesionales y los políticos pueden aumentar prácticas positivas en todos los entornos de todos los días. Y esto puede aplicarse de distintas maneras, de múltiples maneras. Solamente voy a compartir en esta imagen que a veces se ve, que ya todos la conocemos muy bien, en la forma de una pirámide. Y una es, hemos creado una herramienta que se llama desarrollo del lenguaje por edad y quiero que todo el mundo observe los indicadores de desarrollo del lenguaje en niños y adolescentes. Lo que decimos aquí específicamente no son indicadores generales, sino que son indicadores, queremos utilizar un enfoque que sea lo suficientemente específico porque eso va a ayudar a considerar a todos los niños, a incluirlos. Y verdaderamente lo que estamos hablando es desarrollo, indicadores de desarrollo. No estamos pensando en habilidades ni siquiera, estamos pensando verdaderamente solamente en indicadores de desarrollo y eso lo vamos a ver en una distinción distinta. A veces cuando pensamos en habilidades o pensamos en enseñar a los niños individuales y de nuevo, a veces esto nos aparta un poco de nuevo, ver cuál es nuestra práctica y cómo podemos crear ese entorno para que todos los niños puedan participar y puedan tener éxito. Es un poco una pequeña distinción, pero es muy importante esta distinción. Podemos controlar la participación como medio de medir el desarrollo del lenguaje. Tali, que es uno de nuestros héroes, Tali conoce uno de nuestros héroes, Emily Rubin. Ella es la coautora de algo que se llama como Social Emotional Engagement, participación social y emocional. Hay una escalera de participación social y cuando hablamos de participación, de hecho, hicimos un piloto y los resultados fueron tan sorprendentes. Fuimos capaces, de hecho, de ver en una escalera de 0 a 4, desde casi no un nivel de participación hasta un nivel muy alto de participación, como un proxy para las dificultades del lenguaje para que fuesen capaces de incorporarlo en la toma de decisiones a nivel político, muy poderoso, una forma muy potente de hacer frente a esto. Lo que hicimos, y de hecho esto lo hicimos en un piloto, es que si los niveles de participación de niños específicos o adolescentes son bajos en múltiples ocasiones, entonces utilizamos una herramienta de evaluación para discernir dificultades potenciales de idioma, ¿no?, para medir esas dificultades, por ejemplo, PLS5, CCC2, CELF, pero nosotros no estamos intercediendo por una evaluación universal, sino por una evaluación. Estamos hablando acerca de medir la participación para tener un sistema basado en tercios de forma tal que podíamos tener una implementación en el sistema. Esto, de hecho, hace muy fácil que el sistema, que pudiéramos hacer el piloto, porque eso, la verdad, en el sistema en el que hicimos el piloto, o donde terminamos, fue con un 46% de los niños que logramos incluir en el piloto. A mí me sorprendió que teníamos bastante información y pudimos obtener todo esto. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿cuántos de ustedes pensaron que iba a llegar hasta la cúspide, no? A veces me hace gracia porque si esto fuese en persona, la mayoría de las personas pensarían que iba a empezar en la parte de arriba, ¿no?, de la pirámide, pero nosotros lo que en general hicimos el piloto, lo que en general propusimos fue que podíamos utilizar esta información y hay tanta información de este tipo que tuvimos 2 niños
y 116 que no. Entonces, teníamos menos niños que tenían una desviación estándar mayor que la norma, pero teníamos un número muy elevado que se encontraba entre el 1 y el 2. Entonces, lo que parece que típicamente sucede de nuevo, y este es mi mundo, yo vengo del mundo de epidemiología y maternal y prenatal, ¿no? Entonces, es que generalmente esta información hay que considerarla porque es mucha información si cae uno entre el 1 y el 2. Eso significa que esta información, esos resultados se pueden utilizar para amplificar las oportunidades, para fomentar las interacciones positivas y el lenguaje, y hay que seguir controlando esa participación. Lo que esto nos permite hacer es pensar en qué hacemos y qué necesitamos hacer para fomentar el entorno de forma distinta. ¿Cómo podemos crear las condiciones que son necesarias para que seamos capaces, como alguien dijo en el chat antes, para que podamos acceder al idioma, acceder a la comunicación? ¿Cómo podemos estructurarlo de forma distinta? ¿Cómo podemos cambiar el entorno? ¿Cómo podemos incorporar cosas? Y bueno, lo que nos permite hacer esto para los 2 niños que necesitaban apoyo adicional, pudimos garantizar que la terapia individual se podía proporcionar. Eso fue muy interesante porque la respuesta inmediata de algunas personas cuando empezamos la presentación fue que nos dijeron, no tenemos un patólogo del lenguaje, pero igual lo necesitamos porque cuando estamos hablando y no estamos ahora mismo, nos estamos centrando en esta cuestión, ¿no? Y en tantas situaciones, cuando hablamos de patólogos del lenguaje, no queremos que estos trabajen individualmente uno a uno con los niños, porque ellos pueden proporcionar todo su conocimiento para apoyar a todos, ¿no? A los profesores, a los niños. Hicimos un piloto, ¿no? En el sistema en el que estábamos con patólogos, porque ellos formaban parte de toda esa audiencia de profesores y ellos podían participar, podían tener un papel en toda esa comprensión de lo que es el idioma, lo que son las oportunidades y cómo todo el mundo tiene un papel y en la forma en la que ellos interactúan con los niños, cómo estructuran, cómo responden. Entonces, es muy emocionante, es una parte muy emocionante. De hecho, de el conocimiento, tenemos una herramienta muy útil que se creó y la utilizamos para estructurar los enfoques a pares para ver qué es lo que mejor funciona y cómo podemos amplificar estas oportunidades a nivel universal. Y me olvidé de decirles, creamos 4 breves vídeos de 5 minutos cada uno, uno para infantes, otro para entornos de kindergarten, otro para entornos de educación elemental, otro para educación secundaria. Y esto se llama la escalera de participación social. Se la puedo enviar a Tali, es una herramienta online que la pueden descargar y yo la voy a poner en el chat, Ariane, está el enlace. Ah, vale, perfecto. Entonces esos vídeos están ahí, están creados y con este enfoque el límite no son, es decir, no se limita solamente a los entornos escolares, se puede utilizar para evaluaciones, se pueden utilizar también con niños y con niños que a lo mejor participan en el sistema penal o en hogares de acogidas y se presentan medidas para poder trabajar tanto con profesores como con otros. Esta es la herramienta de desarrollo de idiomas por edad que mencioné. Tuvimos que desarrollarlo porque no pudimos encontrar algo que indicara simplemente los indicadores por área, por edad. Desde el nacimiento a los 18, todo paraba en los 5 años. Y otra cosa que te incorpora el lenguaje receptivo, pragmático y expresivo. Hay algo que incluye los 3 elementos. Y esto también es muy detallado, pero también es algo que no tiene que ser visto por niños, sino también puede ser una herramienta educativa para conciliar. Por ejemplo, estoy trabajando con un niño que está en la edad de 12 a 18 y les espero que usen estos tipos de capacidades, tengo estos indicadores, pero quizá haya más de 6 a 11, podemos ver otras formas
en las que podemos estructurar el entorno o crear ese proceso de acceso que viene el chat también. Podemos capacitar a los proveedores de salud mental para completar una evaluación del lenguaje breve como parte de la evaluación para todos los niños. Eso se usa para informar el proceso de diagnóstico y también las intervenciones consideradas. Entonces, ¿de qué formas puedo interactuar? Considerando que sí, he descubierto que hay un diagnóstico en particular, de qué forma la respuesta es la mejor, la más adecuada. Y también podemos realizar una revisión de las prácticas y políticas existentes en todo el sistema para identificar e incluir proactivamente oportunidades de participación mejorada, como el medidor del desarrollo del lenguaje. Pensemos en eso. Hablamos de mejorar la percepción como un medio de medir el desarrollo del lenguaje. Y esta recomendación tiene la intención de abordar la brecha, que a veces podemos usar la palabra límite entre el conocimiento del impacto del lenguaje y las políticas y prácticas universales. Porque este es el sistema en el que queremos seguir o es hora de crear un nuevo sistema que esté basado en soluciones. Las soluciones, no remedios. Muchas gracias. Well, thank you all very Muy much. bien, muchísimas gracias. Es recibir como aire fresco, tenerlos a todos aquí y escuchar esta presentación nuevamente. Gracias a todos los participantes del chat. Tanta, ha sido una reunión maravillosa. Pam, sé que has monitoreado el chat. Voy a ponerte en la pantalla y si quieres compartir lo que has visto y si han surgido preguntas o ideas, sí, claro. En primer lugar, doctor McKinney, Ariane, muchísimas gracias a los dos, no solamente por la gran presentación, sino también es que están presentando y monitoreando activamente el chat al mismo tiempo. Así que felicitaciones por ser tan activos y con tantas tareas al mismo tiempo. Hubo muchos comentarios y usted hizo referencia, sí, ustedes hicieron referencia a algunos. Voy a abordar algunas de las preguntas, sin embargo, que observé en el chat. Una es nada más un enunciado. Sí pusieron un comentario en el chat que yo no vi. Por favor, levanten la mano o vuelvan a escribirlo y díganos qué quieren, que es algo que abordemos. Kristen escribió, es tan difícil determinar el por qué y el qué detrás del comportamiento de nuestra hija es no verbal destinado con síndrome de Down y autismo. ¿Les gustaría tomarse un momento y hablarle sobre el comentario de Kristen? Voy a empezar yo. Este es el momento en el que la percepción con la patología del lenguaje de idioma es muy importante y de habla. Esa capacidad de comunicarse, me pregunto si ya has hecho eso, pero también tener la oportunidad de entender cómo crear esas condiciones y hacer el acceso al lenguaje para poder participar. Y de hecho, otra cosa que también conecta y a veces se piensa, pero no siempre, así que siempre aprendo. Pero un terapeuta ocupacional pediátrico es también un gran amigo, un gran socio, un gran compañero para entender las reacciones a las cosas. A veces con mi propio hijo cuando era pequeño teníamos problemas sobre la integración sensorial, pero esa combinación de un equipo pediátrico y un patólogo del habla y el lenguaje pueden ser gran amigos, no solamente del trabajo, de la palabra terapia, sino estoy pensando en amigos y aliados para ayudar a entender
y para ayudar a entender a los demás. Una de las cosas que en Georgia tenemos el sistema de cuidado de crianza, muchos niños en el plan de cuidado de crianza de Managed Care. Yo estoy en el comité directivo y tenemos un padre de crianza ahí. Tenemos mucha suerte de que esté ahí. Y tenían un niño, un hijo de crianza que lo habían adoptado hace poquito, así que era muy lindo eso. Era no verbal, el niño tenía 4 años, no verbal. Y pensar en las cosas, en el estudio preliminar que mencionaba, teníamos algún tipo de autismo. Entonces se dirigió a ABA y yo le dije, quizás quieras considerar ver un patólogo de terapia del habla. Y me dijo, nunca lo había pensado, nadie lo mencionó antes. Y ellos eran padres de crianza por 20 años, así que es interesante. Y quizás sea una brecha en el área o algo así. Pero lo que surgió de eso en los últimos 3 o 4 años, ahora lo adoptan, es que encontró que fue muy útil. No sé si responde tu pregunta, quizás ya tengas estas ayudas, estos amigos, pero son áreas en las que al pensar en la participación, si uno piensa, ¿cuándo es el momento que el niño participó, se involucró, parecía disfrutar algo y parecía interactuar? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Y qué cosas estaban ocurriendo y de qué forma estaban estructuradas las cosas en ese momento? Y eso le permite pensar, ¿cómo puedo lograr más de eso? Y es como el secreto a, a, a la receta, ¿no? Van a ver los videos de Emily Rubin y yo creo que si miras el video te va a ayudar. Es advertir eso, porque tenemos esa tendencia a ver qué fue mal y que no está funcionando, pero la consulta apreciativa es lo que habla esta persona, en qué momentos, en qué formas, qué estaba ocurriendo y qué puedo lograr, cómo puedo lograr más de eso mismo que estaba funcionando. Y si puedo agregar algo, necesitamos ser más observadores, porque lo que puede funcionar quizá funciona por 30 segundos y quizá no prestemos atención porque son 30 segundos, pero puede ser tan importante. Mi hijo tenía problemas neurológicos cuando nació y como bebé y como niño pequeño no hablaba, tenía problemas de lenguaje y lo que nos dimos cuenta y lo que prestamos atención, aunque eran 30 segundos, era qué hacía, qué le gustaba hacer, que era de algún tipo de expresión. Y para hacerla corta, él logró muchas cosas en trabajo de arte, en pintura, y muy rápidamente yo experimenté este problema del lenguaje, pues yo tenía un problema, una lesión cerebral traumática, no podía hablar por mucho tiempo, no pude hablar por mucho tiempo, así que yo experimenté eso, y como dijo Ariane, hoy una de las terapias más importantes fue la combinación de terapia del habla y la terapia ocupacional. La terapia ocupacional fue clave para mi recuperación. Entonces, quiero enfatizar a ese padre, a esa madre, a todos los que trabajan con niños, como dijo Ariane y dijo Emily muchas veces, busquen lo que funciona y no se centren tanto en lo que no funciona, porque a veces nos perdemos oportunidades importantes para ver qué funciona. Y pensar en la maestra con el osito de peluche, algo tan simple que ella observó y cómo eso afectó la vida de ese niño. Grandes respuestas para este padre. Quiero asegurarme de que Sarah Potter, que escuchaste y ves en el chat una respuesta a tu pregunta, ¿quién es el autor de Social Emotional Engagement? Creo que Ariane lo contestó. Muchas gracias. Y en nuestra Phil Woodward agregué una pregunta: ¿qué pueden hacer las escuelas para ayudar a los estudiantes con discapacidades intelectuales y otras de desarrollo para que sean mejor e impulsar un entorno en el que tengan éxito?
Yo voy a comenzar con esa porque creo firmemente en la importancia de los adultos en la escuela. Ahí es donde empieza. Comienza con el entorno en la escuela, con el ambiente en la escuela. Si la escuela no tiene un entorno positivo, un clima positivo, no va a haber involucramiento, participación, no va a haber participación entre los estudiantes y los maestros, los estudiantes y los estudiantes y de los maestros y maestros. Los estudiantes no van a sentirse conectados con la escuela, no van a sentirse que participan en la escuela. Así que un requisito fundacional, clave y básico para responder esta pregunta es desarrollar un clima positivo en la escuela. Uno tiene que hacerlo, no hay excepción a eso. El clima en la escuela es ubicuo. Y si uno mira el clima en el lugar de trabajo. Yo estudié en la Universidad de Harvard en el 2015 y un estudio, y yo miraba cuál es la diferencia entre negocios exitosos y no exitosos, cuál es la salsa eh, secreta, y lo que encontraron abrumadoramente es que el clima del lugar de trabajo es lo mismo con las escuelas. Uno tiene que tener un clima positivo en la escuela, es fundacional, ahí es donde empieza. Y de eso, lo que van a ver evolucionar de eso es que en esa escuela van a desarrollar y ver orgánicamente un sistema de cuidado. Van a haber más interacción entre los maestros y los maestros y maestros, entre los maestros y los estudiantes. Van a ver que la gente los cuida a los demás y el estudiante está fuera de la escuela por un día o dos y vuelven. Alguien le va a preguntar, ¿estás bien? Si ven que en ese tipo de escuela el niño está retraído, no participa. En muchas escuelas lo dejamos solo, no está causando un problema, pero una escuela que cuida a los niños, alguien se va a comunicar con ese niño, va a determinar qué es lo que le está costando, por qué está tan callado, por qué no se comunica. Y, y yo lo descubrí porque era psicólogo en la escuela, esas escuelas que son positivas, si uno tiene un niño que tiene algún problema de discapacidad de desarrollo, se sienten bienvenidos, se sienten parte de la escuela va a encontrar formas para que esos niños se comuniquen, participen, se sientan conectados, es parte del clima positivo de la escuela, comienza ahí, y desde ahí lo que va a ocurrir, y yo lo vi yo mismo en las escuelas, los maestros, administradores, van a encontrar a miembros del personal que encajen con ese entorno, con ese ambiente, que tengan una filosofía sobre que creen esa filosofía sobre ese entorno de comunicarse, de tocar, interactuar con todos los estudiantes todos los días. Así que podría hablar mucho tiempo sobre eso, pero me da mucha pasión todo este tema. Y como dijo Tali, en Georgia pudimos aumentar la cantidad de escuelas que implementaron intervención de comportamiento positivo y apoyos a 1.400 escuelas. Y uno puede ver, tenemos los datos para mostrar cómo los resultados de los adolescentes mejoró cuando uno mejoraba el ambiente. Uno ve menos suspensiones también, uno ve menos estudiantes que se derivan a educación especial porque las necesidades se cumplen, se satisfacen en la clase. Yeah, and I'll just add to that Sí, a yo little bit. solamente añadiría un poco a eso, porque claro, es algo que Tali puede compartir con vosotros y hablar un poco más de esto, pero bueno, a veces tenemos en nuestra presentación dividida en parte 1 y Emily Rubon de la parte 2. Entonces, si hay una oportunidad de tener a Emily a presentar en algún momento y bueno, un enfoque a fortalecer y tener un clima positivo para fomentar la participación, que sería lo más importante, ¿no? Para verdaderamente fomentar la participación profunda y crear esas conexiones. Podemos pensar, por ejemplo, tiene que ver con la participación social y luego los profesores, los adultos el fomentar la rutina día a día, las interacciones, no son dos cosas distintas, no tiene nada que ver con enseñar habilidades sociales, sino que tiene que ver en qué formas uno crea las condiciones adecuadas para hacer trabajo rutinario día a día. Emily es una oradora fantástica, lo verán en los vídeos que hemos incluido y esos proporcionan una introducción a
cómo hacer este enfoque y luego además material de seguimiento que lo he puesto en el chat. Es muy accesible y este enfoque se puede aplicar incluso a distintos países. Sé que en ciudades de todo el mundo como Hong Kong, Edimburgo, Escocia, de hecho, toda Escocia se está aplicando esto y en otros países. O sea que ella es una individuo muy humilde, pero tiene un enfoque que se está aplicando en todos los lugares. Y esas herramientas son gratuitas, se pueden acceder a ellas y está creciendo cada vez más en el estado. De hecho, vamos a publicar lo que llamamos el lenguaje común eslabón perdido. Esto lo publicaremos en junio, a inicios de junio. Tendremos una página web para esto. Formará parte de una campaña de alfabetismo de Georgia y muchos de los proyectos en los que trabajo tienen que ver con fomentar esta campaña, una campaña de fomento de la lectura y del aprendizaje, y vamos a incluir estos materiales como parte de esa campaña. Fantástico, fantástico. Hay una pregunta que posiblemente tenga que ver con mi ámbito y me preguntan, ¿cuándo estará el vídeo disponible? Estamos tan emocionados de que alguien quiere volver a ver este vídeo y compartirle. Si nos das, por ejemplo, una semana, mañana es un día festivo para nosotros, pero como una semana vamos a verlo, vamos a garantizar que todo está bien, que se ve bien la grabación y una vez que hagamos esto, lo compartiremos. También Tali y otros han estado ayudándonos. Tenemos como una pequeña encuesta de 3 minutos. No es ni remotamente una crítica del doctor Gary McKibney y de Ariane, pero bueno, solo queremos pedirles comentarios y queremos darles la oportunidad de que nos hagan saber cómo esto les puede ayudar a ustedes a interceder mejor, tanto por vosotros como por aquellas personas a las que más quieren en este espacio. Y queremos ser responsables y queremos utilizar todo lo que nos llega para crear nuestro informe anual federal. Entonces, si pueden poner la información en la encuesta, la tendrán ahí en el chat también, tendrán el enlace. Y finalmente veo otra pregunta en el chat de Katrina, quien nos pregunta ¿qué papel desempeña la genética en esto? Nosotros no hemos profundizado en eso tan específico. Lo que sí que hemos encontrado en la investigación, mucha de la investigación que se ha hecho está en el Reino Unido. Lo que hemos encontrado hasta el momento es que si uno tiene un niño en el colegio que tiene un problema de recepción del lenguaje y demás, pues ese niño va a tener problemas. También los padres, uno notará que tiene problemas tanto del lenguaje de recepción como de expresión, problemas lingüísticos, y parece ser un comportamiento que les falta o un comportamiento que nunca han aprendido. Hemos escuchado del juez Key, quien está en el condado de Tripp, en Georgia, y ha leído todo este material y está muy implicado. Cada vez que hablamos con él, él ve una reducción en el número de estudiantes en los tribunales juvenales, pero también él ha visto que cuando se reúne con los padres, porque él está en un tribunal de familia, dice que la dinámica de la falta de expresión o de habilidades expresivas llega hasta los abuelos, ¿no? Entonces, mucho de esto es exposición, la falta de oportunidades, la falta de estar en un entorno rico lingüísticamente. Y cuando el niño no ha estado en un entorno lingüísticamente rico, a veces esos diagnósticos, de hecho, es decir, ese niño que no ha estado en ese entorno rico de lenguaje no ha podido ni siquiera desarrollar esas habilidades. Entonces, lo que escuchamos una y otra vez, si a ese niño se le pone en un entorno de desarrollo verbal rico, ese niño tiene la oportunidad de estar expuesto a muchos lenguajes, a muchos recursos expresivos diferentes, muchas situaciones distintas, y en ese momento los niños empiezan a adquirir esas habilidades. Sí, verdaderamente mirar a esta cuestión nuestras prácticas y de qué forma consideramos nuestras prácticas, porque de nuevo son los indicadores y son las prácticas donde el desarrollo tiene lugar. Y vemos
De hecho, tengo un vídeo magnífico de Emily Rubens donde habla acerca de estas diferencias entre si son todos los niños, si hay una vulnerabilidad genética hoy o si hay factores medioambientales, cuestiones medioambientales. Y la participación es la clave, ¿no? En todo el espectro. El idioma el lenguaje es la cosa, el aspecto que nos permite proporcionar el apoyo, la modalidad, la forma en la que nos implicamos y participamos, ¿no? La puerta a las oportunidades de participación, donde empieza todo el desarrollo. Y por supuesto, escuchamos a muchas personas hablar acerca del desarrollo de los teléfonos, ¿no? Que vemos a niños muy pequeños con los teléfonos y de nuevo, yo no estoy diciendo vamos a prohibir el tiempo de pantalla, por supuesto hay recomendaciones que lo están diciendo, pero esa falta de participación, muchos de ustedes posiblemente han visto bueno, hay un vídeo fantástico de YouTube en el padre está en el sofá y el niño está también en el sofá y él está interaccionando con su niño que tiene quizás 8 años y es muy famoso ese vídeo. Y luego hay como un comercial, un anuncio televisivo con ellos dos, cómo interactúan. Es adorable el vídeo, pero bueno, pueden ver esa oportunidad, ¿no? Hay rutinas diarias donde podemos fomentar esas habilidades comunicativas. Y bueno, no sé si alguien está viendo, no sé, Sesame Street o algo así con el niño, pues esos momentos de desarrollo, en el momento en el que ven al niño interactuando con una tableta o con un teléfono y mamá y papá están ocupados, lo entiendo, pero a veces son esos pequeños momentos en los que podemos fomentar esas habilidades. Y eso, pues, las pantallas al final, si el niño está interactuando con pantallas, pues eso pueden ser obstáculos, ¿no? Solo quiero decir muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta más que ha preguntado Jenny sobre evaluación. Jenny, no sé si quieres expandir, hacer la pregunta y después le voy a pasar la palabra a Georgia. Estamos muy agradecidos por tenerles aquí hoy. Sí, esto ha sido tan útil, una información tan útil y todos los recursos son increíblemente útiles y les agradecemos mucho el hecho de que hayan grabado esta sesión y la compartan porque hay tantas personas que estarían interesadas en escucharla y me están mandando mensajes, personas que la están viendo y me están diciendo tenemos que compartir esto con más personas. De nuevo, agradecemos enormemente todo esto. Creo que mi pregunta de hecho ya la respondieron en una de esas sugerencias que dieron sobre distintas formas de evaluación. Eso sería muy útil. Y sí, es algo con lo que estoy bastante familiarizada. Es muy bueno. Fantástico. Entonces, Gary y Ariane, estamos tan agradecidos y también agradecemos enormemente a todo el mundo que se ha unido con nosotros a esta presentación y que ha estado participando y poniendo preguntas en el chat acerca de todas las formas en las que podemos compartir esta presentación y cómo tenemos el lenguaje de lengua de signos y español, también interpretación. Yo estoy deseando verles a todos otra vez, les voy a dar la evaluación, les puedo decir que hay muchas peticiones para que ustedes vuelvan a hacer esta presentación y la hagan de forma distinta. Estoy segura de que Tennessee, por ejemplo, que es un director ejecutivo de allí, está muy interesado en participar con ustedes también. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y por favor, sigan haciendo este trabajo tan magnífico. Por favor, planifiquen volver a Carolina del Norte pronto. Y es fantástico verles de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Tali. Gracias a todos. Gracias. Fantástico. Gracias. Adiós. Well, Jenny, thank you. Gracias. Gracias, Tali. Agradezco mucho todo lo que usted y el resto del personal ha hecho. Esto es sorprendente.